¿Me escuchas, profesor? Sí, acá lo que hay que tener en cuenta es que no es el moving, es conocido como el acoso escolar. El moving es una palabra en inglés. Lo que hay que ver es su traducción, o sea, qué es lo que significa o qué, digamos, qué entendimiento le pueden dar o qué término más cercano se le pueda, pero no podemos colocar como el moving es conocido, ¿no? Porque no es así, ¿no? Es como el bullying, ¿no? En el colegio dicen, la traducción es, no es directamente acoso. El bullying, su traducción es algo así como maltratador, golpeador, ¿no? O sea, como que hace referencia a la persona, al abusivo, ¿no? Al que maltrata. No es directamente acoso escolar, ¿no? No es su traducción. Entonces, ahí hay que separar. Por eso es que ahora ya lo separan, ¿no? Ya hay dos visiones en relación a lo que es el bullying y a lo que es el acoso escolar. Okay. No son Justamente, ahí profesor, ya son dos cosas diferentes. con respecto a las variables, profesor, justamente no hay mucha información acerca del moving. Ya, pero Básicamente esto no tiene que ver con información. O sea, esto tiene que ver con que es un término en inglés. Y o vemos su el, traducción o vemos la referencia en traducción más cercana, ¿no? Es algo parecido como gestal, ¿no? Gestal no tiene una traducción, una palabra alemana no tiene una traducción exacta. Acá lo hemos adecuado a lo que es psicología de la forma o psicología de la percepción. Hemos adecuado a la palabra, pero no tiene una traducción directa. Entonces, acá habría que ver primero si es que tiene una traducción. pero el moving, su ¿Cuál? traducción directa es acoso, profesor. Acoso laboral, esa es su traducción. Sí. Entonces, tienes que ponerlo así. No puedes colocar el moving, es conocido como el acoso escolar. No es conocido, es la traducción de la palabra, la etimología de la palabra en inglés hace referencia a esto, y la traducción más cercana es esta, pero no se puede poner así, ¿no? El moving es conocido como el acoso escolar. Ok, profesor. Desarrollo dentro de las organizaciones y es considerado como uno de los mayores problemas que repercute de manera negativa en el rendimiento laboral de la víctima. Entonces se entiende como moving, como una forma de maltrato, tanto verbal como mental. Y aquí se varía, ¿no? Entonces se entiende el moving y acá vemos dos cosas diferentes. Arriba vemos acoso laboral y acá abajo vemos como una forma de maltrato verbal como mental, que no necesariamente se está refiriendo a un acoso, porque puede ser eso significaría, por ejemplo, que en la fábrica, donde se ve más este tipo de situaciones, en las construcciones, ¿no? Donde el jefe, ¿no? Le dice, oye, carga, pues no sé, súdala como un burro, todo. ¿Es acoso o es maltrato? De repente, al terminar la media jornada, los ve comiendo juntos y fastidiándose, ¿no? Así que el jefe, que eso, todo el mundo bromea. Entonces, ¿es acoso? ¿Es maltrato? ¿Qué cosa es? Entonces, acá también tiene que haber, o sea, si se empieza con qué es el acoso laboral, entonces más abajo, ¿no? Se entiende como moving, ¿no? O en todo caso al acoso laboral, que, ¿no? Va acompañado tiene que ir así, de manera que se pueda entender hacia una persona generando insatisfacción en las labores empresariales. Es importante recalcar que el moving, pero no podemos estar repitiendo el moving, porque ya lo estamos repitiendo varias veces, acá, 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 y de repente más abajo también, acá. No se pueden estar repitiendo la misma palabra en un párrafo. Se desarrolla en diferentes escenarios, ya que puede ser promovido desde los altos rangos en la jerarquía empresarial hacia sus subordinados, entre compañeros, o de los subordinados hacia los altos mandos.
Ante ello, el presente artículo se desarrolla de manera sistemática, para lo cual se han seleccionado artículos desde un enfoque cuantitativo y cualitativo que describen las causas y consecuencias del moving, ¿no? Dentro de las organizaciones y a nivel personal. Asimismo, todos los artículos seleccionados cuentan con validez en su desarrollo por las diferentes técnicas empleadas para llevar a cabo los estudios y los instrumentos implementados. Ante ello han surgido los organismos internos, tal vez como los cuales afirman que el acoso laboral estará presente del malestar global. ¿Cómo? Las cuales afirman que el acoso laboral estará presente del malestar global en los próximos años y que predominarán la depresión, angustia y otros daños que se relacionan con la gestión o organización del trabajo. Ya, pero en todo caso, si esta parte de acá deriva directamente del acoso, a buena Profesor, hora. discúlpeme, no estoy viendo su pantalla en proyectada. ¿Perdón? No estoy viendo que está compartiendo su pantalla. Ah, yo había puesto el primero, a ver. Ya, ahora sí. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que si, ¿no? Acá, por ejemplo, este dato, ¿no? Que predominará la depresión, angustia y otros daños, pero si es que estos son resultado del acoso, mencionarlos, pero después, si son efecto de infinidad de motivos, no tendría razón de estar todos estos datos, esta parte de acá, desde la depresión hasta acá. O sea, colocar todo aquello que tenga vínculo como un efecto, una secuela del acoso laboral. Porque la depresión puede ser por un motivo personal, un motivo laboral, un motivo social. No está necesariamente vinculada igual a angustia, otros daños que no se especifican igual. Mi CV ideal. Esta es una página, Sí, profesor. pero ¿de quién es la página? Todo lo he sacado de Trice, de Scopus y Proques. A ver. Por ahora ha sido testigo de acoso laboral dentro de la organización. Mientras la víctima de una oportunidad de acoso laboral dentro de los pues, parte de los abusos proviene del compañero de trabajo, seguido se encuentra el jefe directo. Mm,
Ya, pero acá hay un detalle. El, Sí, profesor. el título es acoso laboral en todo caso sería en la empresa, ¿no? Porque en una empresa privada, en un artículo no podría referirse pues a una sola empresa, sino acoso laboral en la empresa privada. Primero que tú no haces referencia a empresas, sino a organización, ¿no? En ningún momento mencionas empresa privada ni empresa, ¿no? Sino solamente organización. Y ahí entran estatales, privadas, Le puedo poner, profesor, el acoso laboral en la organización o en una organización. claro, pero por eso te digo, o sea, la otra idea es cuando tú dices, por ejemplo, empresa privada, y te refieres a las organizaciones a las que tú estás señalando son organizaciones de carácter privado, y también tendrías que describirlas. O sea, Claro, no tendría que cambiar el título. ¿por qué el acoso laboral se da? O sea, ¿qué características tienen este tipo de empresa para que se pueda dar? O sea, ¿qué reglas, qué normas son las que existen dentro de esta empresa privada que permite que surjan casos? Y las estadísticas tendrían que estar referidas a lo que es estrictamente el sector privado, porque ahí las estadísticas hablan ahí están todos. En esas estadísticas de, de la OIT, ¿no? De la OMS, ahí están todos los trabajadores. Entonces, la búsqueda iría en el sentido de ver cómo está ¿no? Por ejemplo, SUNAFIL, ¿no? SUNAFIL, por ejemplo, es una institución del Estado que lo que ve es la situación de los trabajadores en el sector privado. O sea, SUNAFIL no te ve, por ejemplo, el del ministerio ha reclamado y va a ir a SUNAFIL, no, sino sobre todo ámbito privado, para ver si se está cumpliendo o no las normas, el respeto a los derechos del trabajador. Entonces la idea sería rescatar información, porque acá es una información muy abierta. O sea, estamos hablando de porcentajes bien altos, porque es a nivel mundial y porque están cogiendo a todos. Pero si el tema es la empresa privada, entonces tiene que eh, restringirse solamente a ese sector. Ahora, si tú dices, por ejemplo, y si cambiamos, ¿no? Y ponemos el acoso laboral, Dentro de una organización. es que el tema es que no puede, el título no debería ir así. El título está referido a una sola empresa. Entonces, es como que yo quisiera escribir, por ejemplo, un artículo sobre la situación de mi calle. Entonces, bueno, ¿no? De repente, pues no lo publican, pero el tema es quiénes lo van a leer. O sea, si todo se ha referido a una calle, a una cuadra, ¿no? O sea, más allá hay un parque, hay otras casas, todo, pero nadie está incluido. Entonces, generalmente los artículos tienen, por eso se decía, el título tiene que ser diferente al de la investigación, pero tiene que Sí. ser un título mucho más abierto. Por ejemplo, ¿no? El acoso laboral dentro de las organizaciones, profesor, calzaría mejor. Ya, pero mira, si tú colocas el acoso laboral dentro de las organizaciones, ¿no? Tendrías que señalar qué tipo de organizaciones. La OIT, por ejemplo, es una organización.
por eso es que es mejor, o sea, a la hora que tú has puesto empresa privada, lo que estaba viendo era el acoso laboral en la empresa privada. Entonces ahí ya se ve más claro, o sea, no es una, sino son todas las empresas privadas. Se recoge información sobre las empresas privadas. Y la idea sería buscar, ¿no? Desde el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, ¿no? Y todos los niveles que haya de denuncia de trabajadores, ver cuántos casos hay de acoso laboral en el Perú. Y principalmente, pues, en la empresa privada. O sea, ahí está la búsqueda de la información, o sea, precisarlo en ese sentido. Si tú dices, por ejemplo, instituciones, igual, o sea, es muy abierto. Tienes que orientarte hacia un sector. O sea, instituciones empresariales, organizaciones empresariales, porque las organizaciones son de todo tipo. En cambio, cuando tú ya lo cierras a una empresa, estás hablando de un negocio comercial, ¿no? Alguien que tiene su contabilidad, su administración, ¿no? Una empresa que tiene su personal que trabaja, sus operarios, o de repente es una empresa de ventas nada más, pero igual, o sea, hay un gerente, hay un dueño, ¿no? Hay un director, un coordinador, qué sé yo, y hay un personal que sale y vende. Entonces, cuando tú dices acoso laboral en la empresa privada, te refieres a todos ellos. No vas a agarrar como empresa pública para nada, instituciones públicas tampoco. Dentro del Estado también hay empresas públicas, ¿no? O sea, hay productos que se venden, por lo tanto crean empresas del Estado que se encargan de eso. Pero ese no sería el tema, sino sería estrictamente lo que es privado. Por eso es que acá cuando uno lee hay bastantes conceptos y vas avanzando de concepto en concepto, ¿no? Y avanza más y más y concepto y no hay parte, ¿no? O sea, pero tú llegas al método, o ustedes en todo caso llegan al método, pero no definen, o sea, no definen cómo se da en la empresa privada, qué características tiene la empresa privada. Dentro, si tú dices organizaciones, de todas maneras vas a tener que llegar a ver uno de los sectores, público o privado. Entonces la idea es ver cómo se presentan, cuántos casos se presentan, cuántas denuncias de repente legales hay en ese momento, pues, sobre acoso laboral, de qué forma se da. O sea, ese acoso no solamente es, como tú lo dices, gritos, ofensas. O sea, ahí está, por ejemplo, el filtreo, está el acoso sexual, ¿no? Está los dobles mensajes, ¿no? Que le da el jefe a la secretaria, o que le da la jefa al secretario, al supervisor, porque también hay el acoso laboral dentro de la empresa de la jefa al empleado. Entonces, todo eso, ¿dónde está acá? O sea, si tú lo lees, o sea, yo te paso tu trabajo sin que tú lo hayas visto, te lo paso, lo que vas a encontrar son conceptos de moving, pero no hay nada que nos diga el título, ¿no? O sea, el acoso laboral, ¿no? Y acá también el acoso laboral habría que poner el moving, ¿no? O sea, si tiene el mismo significado como tú dices, entonces sería el acoso laboral, entre paréntesis, moving en la empresa privada. Y se tiene que ver en el contenido, o sea, como parte de la revisión de todos los artículos que señalas, entonces tiene que verse qué cosa es, cómo se da esta situación, de quién se da generalmente, cómo afecta, cómo queda la persona, o sea, ahí es donde uno ve el efecto Pero acá si vemos solamente conceptos, entonces no nos contextualizamos dentro de la realidad. Es decir, no nos ubicamos dentro de una empresa para ver, para que tú nos digas, ¿no? Ancajima y Ocampo nos digan, bien, oye, ¿has leído ese artículo? O sea, que te describe la cosa, cómo se da.
¿Cómo se da? O sea, ¿cómo va afectando al trabajador? ¿Cómo es el proceso? O sea, el acoso escolar, el acoso laboral no es de que yo abro mi puerta y veo a un trabajador que no está haciendo bien su trabajo, voy y lo comienzo a maltratar y mañana también me da ganas de maltratarlo. No es así. O sea, eso también, igual que el, que el bullying, también es un tema estrictamente, es un tema estrictamente sistemático. O sea, el bullying tampoco se da de buenas a primeras. Oye, ¿sabes qué? A él vamos a pegarle. No es así. O sea, eso es parte de todo, es un proceso en el que van viendo ciertos caracteres, ¿no? O si no, no habría estos manuales, estos libros que hablan de victimología, que nos permite ver, pues, el perfil. Si no, todos hubiéramos sido en el colegio víctimas de bullying, pero no ha sido así. O sea, hay algunos que cubren el perfil, hay otros que no. Entonces, ese aspecto es el que hay que tener en cuenta acá. O sea, el acoso laboral o moving en la empresa privada. ¿Ya? Entonces, ya diste los conceptos, ahora dinos cómo se da. Dinos cómo se da, de qué forma se presenta sistemáticamente, o sea, cómo más o menos se va dando el tema, el proceso. Eso es lo que habría que presentar acá. Ok, profesor. Ahora, si ustedes tienen una mejor propuesta, díganmelo ahorita, ¿no? O sea, cómo lo quieren presentar. Ustedes han revisado desde el 2008. Para encontrar los artículos necesarios, sí, profesor. Por la calificación que se necesita. Por ejemplo, en esta parte de acá, donde dice, las víctimas sufren consecuencias en su salud. ¿Qué tipo de consecuencias en su salud? En sus relaciones interpersonales. ¿Cómo se da eso? En el rendimiento laboral. ¿De qué manera afecta? O sea, deja de trabajar. ¿Qué cosas hace? Falta al trabajo, llega tarde. O sea, ¿cuál es el patrón que se sigue? Y eso es un proceso, como te digo, sistemático.
En ese caso de las conclusiones, ¿no? Ya no tendría que, en síntesis, los artículos identificados, sino ya es, las conclusiones son suyas. Entonces ahí es, en resumen, en concreto, ¿no? Podemos indicar, ¿no? Entonces ya sale la conclusión de ustedes. Acá todavía hay contenido de lo que acabamos de revisar, ¿no? De los tipos de moving, hacia arriba, el horizontal, mixto, ¿no? Entonces, eh, y acá se sigue viendo conceptos. El moving es considerado como la mayor amenaza. Entonces, un concepto no puede ser una conclusión. O sea, la conclusión es el resultado de la revisión de todos los artículos donde uno saca su conclusión. Bueno, acá hay que corregir bastantes cosas y el límite es mañana. O sea, mañana es la presentación y ustedes van a tener dos notas. Una del artículo, ¿no? Tanto de la presentación como de la presentación del documento, como de la exposición y del proyecto, también de la presentación del proyecto y de la exposición del proyecto. Esas dos notas son las que se van a subir, pero el documento tiene que estar bien elaborado, porque si no está elaborado, y eso que el primero o el segundo que hemos revisado también tiene que corregirse bastante. Entonces, la idea es que para mañana lo tengan listo, ¿no? Con todas las correcciones. No pueden estar repitiendo moving acá, mira cuántas veces, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, todo es moving, moving, moving. O sea, se tiene que hacer una construcción del párrafo sin que se esté repitiendo la misma palabra. Ok, profesor, disculpe, le envié también el trabajo de proyecto a su WhatsApp, no a su correo. Sí, lo acabo de descargar. Como lo han enviado hoy día, entonces lo he descargado y a la hora después del descanso lo voy a subir al Turnitin para poder ver ahí. Muchas gracias, profesor.